Muy buenas gente, este es mi Toyota Celica y llevo más de 4 años con él, y la cosa es que cuando compré este coche no estaba así, sino así. Así que en este vídeo te voy a enseñar todas las modificaciones que he hecho en mi primer coche desde que lo compré. Desde las modificaciones más baratas y sencillas que haces nada más te compras un coche, tales como poner una radio, hasta las más caras y complejas como meter suspensiones para circuito. Y también si estás interesado en modificar tu coche, verás qué modificaciones merecen más la pena, cuáles menos y qué fallos y aciertos he cometido durante todo este tiempo. Después de aprender a conducir con otros coches, ya era hora de comprarme mi primer coche. Pero como mi presupuesto era bastante bajo, no podía comprarme un coche ni de 5.000, ni de 10.000, ni de 3.000 euros. Aunque afortunadamente, uno de mis coches favoritos desde que era pequeño estaba bastante barato hace unos años. Y este era el Toyota Celica de sexta generación, un coche con el que jugaba desde que era muy pequeño. En el Scalextric jugaba con el Toyota Celica y con el Subaru Impreza. Y en el ordenador, mis juegos de la infancia eran el Sega Rally 1 y el Sega Rally 2. Y en ambos juegos el Celica era un protagonista. Así que en este sentido, tuve la grandísima suerte de poder comprar uno de mis coches favoritos por muy poco precio. Y este coche, cuando lo compré, estaba en un estado casi completamente de serie. Tan solo tenía un amplificador en el maletero, unos altavoces rotos en la bandeja y una radio cambiada. Ahora bien, ¿cuáles son las primeras modificaciones que hice en este coche? Pues básicamente las modificaciones que haces cuando te compras un coche por primera vez y no tienes mucho presupuesto. Así que en mi caso fue poner una radio. El coche originalmente, cuando lo compré de segunda mano, venía con una radio que no estaba mal, pero era bastante vieja y no tenía Bluetooth. Así que puse una radio que tenía en mi anterior coche. Y esta radio sí que tenía Bluetooth. De forma que, por así decirlo, esta modificación fue gratis. Pero la radio que puse estaría rondando unos 70 euros, para que os hagáis la idea. Y ahora os voy a decir otras modificaciones que hice nada más comprarme el coche, que eran muy baratas, dado que ya os digo no tenía presupuesto para las cosas más interesantes. Y estas fueron entre ellas poner unas luces para el suelo. Una cosa que puede ser un poco cani y demás, pero bueno, la verdad es que no molesta, las enciendo y las apago con un interruptor, y aunque casi siempre las llevo apagadas, de vez en cuando encenderlas tiene su gracia. Para esta modificación se necesitaban unas tiras LED, un interruptor, un soldador, y todo por unos 10 o 13 euros lo tienes. Y ya por último, de las modificaciones más baratas que hice nada más me compré el coche, fue instalar un voltímetro. Y la verdad es que calidad-precio es de las cosas más rentables, me costaría como 1,50 € y en todo momento sé el voltaje del coche, si tiene batería, si no la tiene, si está a punto de acabarse. Y lo que me gustó de esta modificación es que hice un marco, lo recorté, lo adapté e instalé el voltímetro de una forma bastante bien integrada y que parece casi de origen del propio coche. Y aparte de esto, y como buen joven que era, aprovechando que el coche cuando le compré tenía una etapa de sonido bastante cara, de unos 200 euros aproximadamente, aproveché e instalé un subwoofer, con una caja de madera al cual por cierto fabriqué y tapicé yo. Y más o menos hasta este punto todas las modificaciones que hice eran modificaciones sencillas y más o menos importancia, pero igualmente me parecía interesante comentarlas, porque al fin y al cabo son las modificaciones más reales. Te compras tu primer coche y no tienes dinero para una suspensión, para unas llantas, para un turbo, para 100.000 cosas, y sueles empezar por las modificaciones más básicas que yo os he contado. Modificaciones que, por cierto, por el precio que cuestan, merecen bastante la pena. Pero bueno, ahora os voy a comentar la siguiente modificación que hice, y fue comprar unas llantas, y en este caso las llantas que compré eran unas llantas de la marca Mille Miglia, unas llantas del año 2002, bastante anticuadas, y volvemos a lo mismo. Al principio no puedes permitirte unas llantas de 600 o de 1.000 euros, y en mi caso concreto compré unas llantas que, si no me equivoco, las pillé en Zamora por 180 euros. Para nada eran las llantas que mejor quedasen o las más bonitas, pero en su momento era lo que había y estaba muy contento, especialmente porque las llantas que traía de origen este coche eran en 14 pulgadas y de chapa, y dinámicamente iba muy mal. Después de las llantas, la siguiente modificación que hice fue poner un lip genérico de goma. Este lip costó menos de 10 euros, y a pesar de estar lejos de quedar perfecto en el coche, mejoró bastante la estética a mi parecer. Y otra modificación súper sencilla que hice en este coche fue quitar las pegatinas que traía y diseñar una pegatina en la que pusiera Celica en color gris para la parte trasera, dado que este coche no tenía el emblema de Celica. Y después de estas modificaciones hice una de las cosas que más buscan las personas cuando se compran su primer coche, y es cambiar el sistema de escape. Y lo que hice fue instalar un tramo de escape final homologado para este coche de la marca Don Silencioso. El sonido no cambió mucho y se escucha bastante bajito, pero la estética del coche cambia completamente y además de ello es legal. Y bueno, antes de enseñaros más modificaciones os quiero decir una cosa. Hace ya casi 5 años desde que subí mi primer vídeo de YouTube sobre coches, y por aquella época no tendría ni 3.000 suscriptores. Sin embargo, a día de hoy ya somos más de 160.000 personas en el canal, y de hecho ya tengo el famoso botón de YouTube que te dan cuando pasas los 100.000 suscriptores. Así que ya que en este vídeo estaba hablando sobre las modificaciones de mi coche, quería aprovechar y daros las gracias. Y por cierto, para la gente que no me conozca o que no me siga, tengo montones de vídeos relacionados con el mundo del motor y específicamente dedicados a mi coche, este Celica. Tengo otros tantísimos vídeos en los cuales he enseñado las modificaciones poco a poco y con más detalle, así que si estéis interesados en esos vídeos los dejaré abajo en la descripción. Dicho esto, sigamos con el vídeo.
Después de esto, la siguiente modificación que hice fue instalar antinieblas en este coche. Y es que estos antinieblas no venían en todos los Celicas. Lo más normal es encontrar estos antinieblas en algún desguace o anunciados en internet. Y en mi caso yo los compré por eBay y me los trajeron desde América. De hecho, uno de los antinieblas tenía el reflectante interior mal. Así que abrí el antiniebla, restauré el reflectante y lo volví a cerrar. Y aparte de esto, para hacer funcionar los antinieblas en este coche, tuve que comprar un mando original para este modelo, el cual tuviera una ruletita que me permitiese accionar los antinieblas. Y la verdad es que los antinieblas en este coche me parece que le quedan preciosos. La siguiente modificación que hice en el coche fue una de las más importantes, y de hecho a día de hoy si me dices qué modificaciones harías en tu coche, te diría suspensión y buenos neumáticos. Y la modificación que os voy a enseñar aquí es la suspensión. Así que en mi caso opté por unos amortiguadores completamente nuevos y por unos muelles que rebajaban la altura. Unos muelles que no vienen de serie en este coche y que son de la marca Bockland, los cuales en teoría bajaban la altura del coche unos 3 centímetros. Dinámicamente el coche mejoró una barbaridad. El paso por curva, después de venir de unos amortiguadores de serie y destrozados, mejoró de una manera abismal. Aunque a pesar de esto tuve dos problemas. Uno de los problemas era el tema de la altura, dado que la altura del coche seguía siendo bastante alta para lo que yo quería. Pero el problema de verdad era el ruido que hacían estos muelles con los amortiguadores. Y es que estos muelles, en este coche en concreto, tienen un problema de diseño y producen un ruido muy desagradable en los giros independientemente del amortiguador que lleves. Este problema lo han tenido muchos propietarios de Celica, pero yo me enteré más tarde. El caso es que ya lo tenía instalado y no podía cambiarlos, así que me tuve que aguantar y quedarme con ese sonidito en la suspensión. Y pasando con la siguiente modificación, esta fue instalar los bigotes originales del coche. Así que sustituí el lip genérico de goma, que por 10 euros está muy bien, por una pieza que a mi gusto queda mucho mejor y son las piezas originales de este coche. Unos bigotes que traían las versiones GT y GT4. Y sinceramente, estos pequeños lips me encantaban. Aparte de esto, compré los guardabarros traseros originales de este coche y los compré desde Reino Unido. En el interior hice pocas modificaciones, tan solo cambié las alfombrillas y también aplané el maletero en la parte trasera, dado que originalmente lleva una rueda de repuesto y queda una bombación. Así que en este caso puedes o bien quitar o meter una rueda de galleta y de esta manera el maletero se quedará plano, y ya si lo acompañas con un tapizado liso y de color negro dejas el maletero plano como lo hice yo. Después de esto, la siguiente modificación que hice en el coche fue instalar una barra de torretas delantera. Una barra de torretas con la que estoy muy contento. Bien diseñada, de buena fabricación, buen acabado y sobre todo funcional, proporcionando rigidez al coche. Por cierto, esta barra de torretas me la trajeron a casa desde Polonia. La siguiente modificación que hice en el coche fue una de las más notorias y fue estética. Para ello compré unas taloneras de segunda mano destrozadas a una persona que era del norte, compré un alerón de 2 apoyos que si no recuerdo mal lo compré en Zamora, y aparte de ello también compré unos alzadores para elevar el alerón, unos alzadores réplica en fibra de vidrio que vinieron desde Polonia. Y por cierto, para la gente que no lo sepa, la versión más potente de este coche era el Celica GT4, el coche que desde pequeño por el Sega Rally y por el Scalextric me ha gustado tanto. Y este coche venía equipado con este alerón y con estos alzadores. Esta modificación hace que el coche sea bastante llamativo y puede llegar a ser ostentoso. Pero no os podéis hacer la idea de la ilusión que me hizo ver mi propio coche con el alerón del modelo GT4, el coche que siempre me ha gustado desde pequeño. Y después de estas modificaciones, y para acompañar la barra de torretas delantera, la cual me gustó un montón, también instalé la barra de torretas trasera. Y esta barra, en vez de estar ubicada en el vano motor, está ubicada en el maletero, y la función principal de esta barra es dar rigidez al chasis, especialmente en los apoyos en las curvas. De hecho, como curiosidad, os tengo que decir que la versión Celica GT4 venía con este refuerzo trasero de serie. Y ahora bien, después de esta barra de torretas trasera vinieron las modificaciones más interesantes, entre ellas las llantas. Así que para ello vendí las primeras llantas que me compré, las Mille Miglia, y compré unas llantas de la marca OZ, el modelo ultra ligera, con un ancho de llanta 7,5. Ahora bien, lo malo de estas llantas es que las compré de segunda mano, así que no pude elegir el color y tenían que ser en color negro. Pero al fin y al cabo son unas llantas de segunda mano y te tienes que adaptar a lo que hay. Tenía una parte un pelín saltada y algunas partes un poco peor barnizadas o algo así. Y además de todo esto, estas llantas las compré con neumáticos, con unos neumáticos de invierno. Y es que ahora bien, los neumáticos de invierno están bien, pero para invierno y si llueve y demás. Pero si queréis una conducción deportiva, esto para nada es lo que vais a buscar. De forma que vendí los neumáticos por separado y compré unos neumáticos que me gustaban a mí. Me quedé con montones de ganas de comprar unos neumáticos semi-slick, pero al final opté por la opción más sensata y me compré unos neumáticos deportivos pero de calle. Y relación calidad-precio, para la medida que estaba buscando yo en ese momento, me decanté por unos 205-45-17 de la marca Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Y la verdad es que estoy muy contento con los neumáticos. En lluvia y en frío van muy bien, tienen un agarre muy bueno y lo único malo es que tienen un flanco algo blando para mi gusto.
Y antes de seguir, me gustaría decir que las modificaciones que os voy a enseñar a continuación son un poquito más de frikis, por así decirlo. Modificaciones que no están tan orientadas a disfrutar el coche para el día a día o para mejorar la estética del mismo, sino modificaciones que mejoran el comportamiento del coche en circuito. Y entre estas modificaciones meto la mejora de los frenos, en mi caso metiendo unas pinzas y unos discos de frenos más grandes y unos latiguillos metálicos. Empezando por el tema de las pinzas de freno, en este punto lo que hice fue comprar unas pinzas de freno de un desguace de un Toyota más grande que el mío, un Toyota más pesado. Y la ventaja de estas pinzas frente a las que trae mi coche de origen es que el pistón es más grande, de forma que tiene más potencia de frenado, y además de todo esto permite meter un disco de freno más grande. Esta pinza cuando lo compré estaba en un estado bastante aceptable, pero aún así quería dejarlo como nuevo, así que restauré la pinza por completo. No solo la lijé, la decenté estéticamente y la pinté, sino que además de ello también cambié todos los componentes internos de la pinza de freno, el cilindro, las juntas de metal, el purgador, y la verdad es que quedé muy contento con el resultado final. Aparte de todo esto, como ya os he comentado, metí latiguillos de freno metálicos. Y para la gente que no sepa qué es esto, básicamente los latiguillos de freno del coche, con las frenadas, con el calor, la temperatura, hace que se compriman, se dilaten y pierdan tacto a lo largo del tiempo. Así que en este coche instalé unos latiguillos de freno metálicos. Y funcionalmente para el día a día no hay ninguna diferencia. Ahora bien, cuando frenas muy fuerte, repetidas veces, exiges el máximo al coche y ves que los frenos están ardiendo, en estos puntos es donde los latiguillos metálicos realmente se notan. Así que como resultado final, el coche no solo frena mejor, sino que además a mi gusto se ve mucho más bonito, porque las pinzas son más grandes y además están pintadas en un color que a mi parecer queda bastante elegante. Y por cierto, ¿os acordáis que antes en este vídeo os he comentado que instalé unos muelles los cuales hacían ruido y además bajaban un poquito la altura del coche? Pues para solucionar este problema lo que hice fue jugármela y comprar otros muelles. En este caso unos muelles de la marca MTS Technic, que en teoría bajan el coche 4 centímetros, y la verdad es que el cambio fue un acierto, dado que estos muelles bajaban la altura del coche bastante más y además de ello eliminaban los ruidos por completo. Y por cierto, dinámicamente el coche también iba más firme con estos muelles. Y por último, para dar el toque final, puse los faros traseros japoneses. Unos faros que son bastante raros de ver y que tienen 2 luces de freno y 2 luces de posición por cada lado. Como curiosidad os tengo que decir que estos faros, a pesar de venir de Japón, los compré de un chico que los vendía en España, así que en ese sentido tuve mucha suerte. Y bueno, aquí tengo que hacer un matiz, hay montones de cosas que he hecho en el coche y que no estoy comentando o estoy omitiendo, tales como todo tipo de mantenimientos, insonorización, e incluso también el reordenar el maletero, la instalación del equipo de audio, etcétera. Y después de un tiempo, di otro cambio de estética al coche, en este caso metiendo unos añadidos delanteros y traseros. Los añadidos traseros están fabricados en fibra de vidrio y replican a los de la versión Celica TRD, unos añadidos que a mi parecer quedan muy bien y además van a conjunto con las taloneras. Y en la parte delantera más de lo mismo, cambié las piezas delanteras por otras en fibra de vidrio. Y tengo que comentar que estas piezas originalmente eran en color blanco y obviamente se tuvieron que pintar al negro del coche, adaptar y demás, y quedaron muy bien. Y es que en sí podía haber terminado el coche aquí, pero no paré, y lo siguiente que compré fueron los alzadores originales del modelo SS3. Y es que, como ya dije antes, yo compré los alzadores para el alerón en fibra de vidrio, pero estos alzadores tenían una calidad muy mala, así que compré los alzadores originales que los traje desde Rusia. Y estos alzadores, en vez de poner una pegatina en la que pone GT4, pone SS3, que de hecho era una edición que sacaban en Japón, la cual por cierto era atmosférica y de tracción delantera. El caso es que después de pintar estos alzadores en negro y ya teniendo el coche en un estado bastante bueno, di un paso más adelante y cambié mi suspensión por tercera vez, pasando de una suspensión con muelles y amortiguadores que iba muy bien por una suspensión de cuerpo roscado de la marca BC Racing. Y esta suspensión tenía bastantes ventajas respecto a la anterior, entre ellas que puedo regular la altura del coche, también la caída de las ruedas delanteras y también puedo regular el rebote y algunas cosillas más. Y ya que estaba cambiando la suspensión y tenía que volver a alinear el coche, lo que hice fue cambiar los silent blocks y puse unos silent blocks delanteros de poliuretano. Y es que esto ya sinceramente me da hasta vergüenza decirlo porque diréis, ¿qué es esto? Sé que montones de personas sabrán de qué va esta fricada, pero para la gente que no lo sepa, básicamente los silent blocks de poliuretano son unas piezas que sustituyen a los silent blocks originales del coche, que son de goma. Los que vienen con el coche de origen, que son de goma, tienen la ventaja de que no te transmiten las imperfecciones de la carretera, siendo más cómodos para el día a día, mientras que los silent blocks de poliuretano son más duros que los de goma. Pero con esto mejoramos el tacto y la precisión de la dirección y aparte las alineaciones del coche no se pierden con tanta facilidad. Y por cierto, por si alguien se lo está preguntando, tanto los silent blocks como todas las suspensiones y como todas las cosas que estáis viendo en este vídeo, las he hecho yo estando en mi casa sin siquiera tener un taller o un garaje, tan solo con un gato, con unas borriquetas y un maletín de herramientas. Y esto lo digo por la gente que esté viendo el vídeo y quiera animarse a hacer estas cosas en su propio coche, y yo de verdad que os animo a hacerlo, no solo porque vuestro coche va a cambiar completamente, sino también por lo que vais a aprender. Y es que ya os digo que cuando me compré este coche no tenía ni idea de mecánica, y al final una de las mejores cosas de haber comprado un coche viejo es poder aprender de mecánica general, de cómo funcionan los coches y demás.
Y de hecho, y para finalizar el vídeo, ya que tenía el coche con todas estas cosas, quería estrenarlo bien, y lo estrené en el Jarama. Un circuito en el que ves coches caros, modernos, rápidos, y en el cual mi coche era el más humilde. Pero poder correr en circuito con un Celica, el coche que siempre me ha gustado de pequeño, y además que he modificado yo después de tantos años, ha sido una de las mejores experiencias que he llevado a cabo. Ey, ¿qué pasa? ¿Todavía no te ha sido el vídeo? ¿Te has quedado con ganas de más? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y mira el vídeo que te estoy dejando en pantalla. Si te gusta hacer cosillas en tu coche, seguro que este vídeo también te va a gustar.